Hemos llegado al estudio del capítulo 13 del libro del Apocalipsis. Es realmente emocionante saber que ya entramos a la parte profética del libro. Hasta hace un tiempo atrás hemos estudiado lo que era la parte histórica y hoy estamos estudiando ya la parte profética. El libro del Apocalipsis es un paralelo hermoso. Los primeros capítulos nos llevan en todo lo que es la parte histórica y luego se abre en la parte profética. Muchas personas quieren leer de continuo el libro del Apocalipsis y llega un momento en que pierden la noción del libro. ¿Por qué? Porque no tienen un entendimiento claro. El libro del Apocalipsis tiene diferentes paralelos y estudiar los paralelos es lo importante para poder entender y poder ubicarnos en el tiempo en el que estamos estudiando. El libro del Apocalipsis estamos ahora estudiándolo en la parte que tiene que ver con las profecías. A esta parte se llama ya escatológica. Tiene que ver con algo muy especial. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Leímos que el dragón se llenó de ira contra la mujer y fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Este es un pasaje duodireccional que nos lleva hasta el clímax de la historia de la tierra y luego nos lleva al fin del mundo, a la historia final. Al punto más alto de esto es en el capítulo 12, donde encontramos el versículo 17, que es la esencia de la guerra que se va a ocurrir en el capítulo 13 y 14. La guerra es declarada en el cielo y ha pasado a la tierra. Este problema del cielo ha traído serias dificultades sobre el planeta Tierra. Los que vivimos aquí hemos sufrido las consecuencias, pero no porque Dios nos ha impuesto. Dios nos da la libertad para saber de qué lado queremos estar. Usted puede estar de parte de Dios o puede estar de parte de Satanás. Yo le recomiendo que esté de parte de Dios. Lo importante es que para usted saber en qué lado está, usted necesita leer las Escrituras. Piense un poco, si yo leo las Escrituras, la Biblia es como una luz que me abre el panorama, que me lleva a donde Dios quiere que esté y habite con Él. Así es que estudiar la palabra de Dios es muy importante. Estamos empezando el capítulo 13 del libro del Apocalipsis. Hay una gran guerra que comenzó en el cielo y esta guerra va empezando a crear una situación difícil. Comenzó en el cielo, bajó a la tierra. En Apocalipsis 12, 17 nos dice que esa guerra celestial continúa en la tierra hasta el fin de la historia de este mundo. Los seres humanos podemos entender esta batalla si tan solo leemos la palabra de Dios y en el versículo 17 vemos que esta guerra sigue y sigue. Los capítulos 13 y 14 nos van a dar una visión diferente. El capítulo 13 nos muestra del dragón contra el remanente y en el capítulo 14 se describe al remanente y el resultado final del conflicto. Allí nosotros vamos a encontrar en términos generales el final de lo que se describe en detalle en Apocalipsis 18. Así es que ya hemos ido viendo cada aspecto de esto. Nosotros vemos los oponentes que están contra la gente de Jesús. Hemos visto a Satanás atacando al pueblo de Dios. En Apocalipsis 13, del 1 al 10, hay una referencia sobre el anticristo, que es el oponente crucial del tiempo del fin. El anticristo va a actuar de una manera interesante. En el libro del Apocalipsis, nosotros vamos a describir algunos caracteres visuales. Vamos a ver términos que nos van a mostrar acción, pero es necesario que nosotros podamos tener una visión mucho más amplia de los personajes, del carácter físico y de sus acciones. Encontramos algo similar en Apocalipsis capítulo 1, versículo del 12 en adelante.
Ahí se describen los personajes y luego se muestran las acciones. En el capítulo 2 y 3 nosotros vemos a Jesús, en ese capítulo le vemos a Jesús como testigo, pero también nosotros vemos algo importante. Nosotros vemos la forma como la Escritura nos muestra las similitudes que hay en los diferentes capítulos. Estoy tocando esto porque es necesario. Nosotros necesitamos entender el enfoque que nos está dando las Escrituras. Apocalipsis capítulo 13 es la batalla final de la historia de esta tierra. La bestia del mar es identificada en los versículos del 1 al 7. Este es un material para identificar a las bestias. Capítulo 8 y del 15 al 18 nosotros vemos cómo trabaja esta bestia y en los tiempos de crisis cómo actúan. Apocalipsis 13, versículo 1. Entonces vamos a dar la lectura. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. ¿De qué está hablando? Una bestia que sube del mar y tiene 10 cuernos, 10 diademas. Esta bestia ya lo vimos en el capítulo anterior. Y allí nosotros vimos algunas acciones, pero ahora vamos a descubrir varios aspectos más. En el versículo 2 dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Esto es interesante. ¿Quién le dio poder? El dragón. Ahora, ¿de qué estamos hablando aquí? Nosotros estamos hablando de algo que viene de Daniel capítulo 7. Y allí nosotros vamos a ver sistemas que están viniendo, que son sistemas filosóficos que se aplican a la bestia de Apocalipsis 13. Nuestro mundo es un mundo que heredamos muchas cosas interesantes. Cuando nosotros estudiemos un poquito más adelante lo que tiene que ver con Daniel, el capítulo 7, allí vamos a ver 4 grandes bestias que tienen características interesantes. Aparece un león, luego viene un oso, luego viene un leopardo, aparece luego una bestia indescriptible y luego aparecen los cuernos. Y se ven muchas cosas interesantes en ese capítulo. Todo esto es un resumen de lo que es la filosofía de las diferentes épocas de la historia. Babilonia dio una herencia filosófica. Los medos y los persas dejaron una herencia filosófica para la humanidad. Los griegos han dejado también una herencia filosófica. Los romanos han dejado muchas cosas interesantes. ¿Cuáles son estas herencias filosóficas? ¿Cómo ser? El sistema babilónico dejó la herencia de adoración al sol. El día domingo hoy se celebra como sistema de adoración, diciendo que es la resurrección de Jesucristo, pero este es un sistema babilónico de adoración al sol. Los medos y los persas dejaron la filosofía del mitraísmo. ¿Qué es el mitraísmo? El mitraísmo es la religión pagana que después heredó la iglesia tradicional. La iglesia tradicional tiene un sistema filosófico mitraico. Todos sus cultos, todas sus formas son establecidos de la filosofía medo y persa. El sistema griego, ellos dieron la filosofía del mundo. Ellos mostraron la filosofía materialista. Los griegos hablaron de la evolución muchos años antes. Ahora se usa el sistema de la evolución como si fuera algo nuevo. No, eso es filosofía griega antigua que ya está en nuestro medio. Los romanos, ¿qué dejaron? La filosofía judicial. De ellos viene todo lo que es el aspecto jurídico del mundo.
Y esto es lo que nosotros quizás no entendemos, pero esta bestia que describe el capítulo 13 nos muestra una bestia que sale del mar. Lo primero que se ven son los cuernos, luego se ve la cabeza y tercero se ve el cuerpo, finalmente los pies. Se ven las partes del cuerpo en el orden en que van saliendo. Este es un paralelo con el capítulo 7 de Daniel, que nos muestran los animales que son poderes que afectarían sobre la tierra. Si nosotros miramos estos animales de Daniel capítulo 7, nosotros vamos a ver en la totalidad 7 en total, 10 cuernos, y nosotros vemos estas 7 cabezas y estos 10 cuernos se repiten, y se repiten ¿en dónde? En el libro de Apocalipsis. Es lo que nosotros estamos viendo. ¿Qué representan? Los imperios que nosotros estamos viendo representan naciones, las naciones del mundo antiguo. Esto nos muestra que estas bestias representan una nación, un poder o alguna clase que tiene una larga existencia. La bestia de Apocalipsis es paralela con la bestia de Daniel. La bestia tiene 7 cabezas, 10 cuernos, 10 diademas, una en cada cuerno. Veamos las bestias de Daniel. Daniel capítulo 7 tiene 7 bestias, 10 cuernos. Muestra el imperio romano al final, que se divide en 10 partes. En Daniel 7 nosotros vemos una profecía de la historia pasada, las coronas y otras cosas. En Apocalipsis 12, en estas cabezas ahora significan que vienen de la historia del dragón en el pasado. El dragón ha estado existiendo en todo el tiempo, en las 4 bestias que vio Daniel. Exactamente lo que nosotros estamos mirando ahora. El dragón era parte del imperio romano, que estaba tratando de destruir a Jesús con Herodes. Era parte del imperio romano, de esas coronas que estaban en la cabeza, que Roma era parte de la bestia de Daniel capítulo 7. Los 10 reinos quedarían para el siguiente imperio, que sería el imperio romano. Esto nos muestra que salen de la continuación del imperio romano y que están en contra de la gente de Dios. ¿Dónde nace el anticristo? El anticristo nace de los restos del imperio romano. Apocalipsis 13:1 dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Qué tiene que ver esto con el aspecto de Dios? Blasfemo tiene que ver con un poder político y religioso. Tiene que ver con algo que va más allá de lo que nosotros imaginamos. Y estos trabajan en contra del pueblo de Dios, en oposición al pueblo de Dios. Este es un paralelo con Daniel 7:25. ¿Qué habla Daniel 7:25? Dice así: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará cambiar los tiempos y la ley, y será entregado en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Daniel 7:25. ¿Qué hace esta bestia? Hablará palabras contra el Altísimo, pero no solamente hablará contra Dios, sino que a los santos de Dios, a los hijos de Dios perseguirá. Pero no queda allí, sino destaca un punto más: pensará. No dice que va a poder cambiar, solo dice que pensará cambiar los tiempos y la ley. Mis amigos, cuando uno piensa, no quiere decir que ya está hecha las cosas. El enemigo de Dios piensa cambiar la ley de Dios, pero no ha podido todavía. Él ha editado, ha dado muchas leyes, ha hecho muchas cosas, pero la ley de Dios sigue intacta.
no han podido todavía borrar de la Biblia, no han podido quitar de la palabra de Dios. Pero el anticristo, su trabajo, su misión es quitar la ley de Dios de alguna manera de las Sagradas Escrituras. Pensará cambiar los tiempos y la ley. Apocalipsis 13:2 dice: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león, y el dragón le dio poder, y su trono y gran autoridad. ¿Quién le dio poder? ¿Quién le dio trono? Le dio el dragón. ¿Quién es el dragón? Satanás, la serpiente antigua. Mis amigos, Daniel, cuando estudiamos el libro de Daniel, nosotros vemos esta proyección de estas características que tiene. La bestia tenía partes de oso, partes de león y tenía características similares. Noten Daniel 7. Y 4 grandes bestias diferentes, la una de la otra, subían del mar. La primera era como un león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y se levantaba del suelo y se puso enhiesta sobre sus pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Aquí nosotros vemos ya esta bestia. Ahí nos describe Daniel esta bestia y nos muestra que era algo como un león, la segunda bestia. He aquí una segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que de otro y tenía en su boca 3 costillas entre sus dientes. Y fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Aquí encontramos otra bestia. Esta bestia se parece a un oso. Me gustaría explicar cada detalle, pero no estamos estudiando el libro de Daniel, así es que solamente vamos a citar. Esta bestia representa el imperio medo-persa. La bestia anterior representaba el imperio babilónico. Cuando estudiamos el libro de Daniel vemos cada detalle. En el versículo 6 dice: después de esto miré, he aquí, otra semejante a un leopardo con 4 alas de ave en sus espaldas. Esta era la bestia que se muestra allí. Mis amigos, hay algo interesante. Esta bestia tenía algo especial. Tenía 4 cabezas y ahí se muestra de una forma interesante. Luego en el versículo 7 dice: después de esto miraba yo en visión de noche. He aquí una 4ª bestia, espantosa, terrible en gran manera, la cual tenía unos dientes grandes de hierro y devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Era muy diferente a todas las bestias que vi antes que ella, y esta tenía 10 cuernos. Allí ya nosotros encontramos estas bestias. ¿Cómo se demuestra de una forma interesante? Daniel describe las características que la bestia de Apocalipsis tiene exactamente las mismas características de Daniel capítulo 7. Lea la Biblia, por favor, y usted va a encontrar lo que Dios quiere enseñarle. Apocalipsis 13, nosotros vemos allí que esta bestia recibe el poder de Satanás. ¿En qué sentido? En el sentido de recibir autoridad. Esta bestia surge a la caída del Imperio Romano. Y nosotros vemos que esta bestia ahora tiene un poder diferente. Apocalipsis capítulo 13, versículo 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿De qué estamos hablando aquí? Mis amigos, estamos hablando de algo muy, muy delicado. Daniel está hablando que a la caída del Imperio Romano surgiría una bestia diferente a las demás.
esta bestia tendría unas características únicas. Se le conoce como el cuernito pequeño de Daniel. Este es un poder que nace después del Imperio Romano. Nace en un sitio que se conoce específicamente donde era la capital del imperio. La capital del imperio era Roma. Más tarde se pasó a Constantinopla. Cuando el imperio mudó la capital, quedó Roma sin emperador. Entonces, ¿qué sucedió? Se le nombró al obispo de Roma como cabeza de la iglesia. Y ahora comienza a tener fuerza, comienza a tener poder. No era un emperador, era simplemente un religioso que ahora comenzó a heredar el poder político y religioso. Y esto se le conoce como la bestia. ¿Dónde surge? En el lugar donde era el Imperio Romano, a la caída del Imperio Romano. Cuando los césares habían dejado el lugar, este surge. Actualmente se le conoce como el Papa de Roma. Y usted no se enoje con lo que le digo, simplemente busque la historia, lea la palabra de Dios, busque historiadores, y usted va a sentir que lo que le estoy hablando no es porque yo esté en contra de una religión. No, solamente le estoy mostrando lo que la Biblia dice. El anticristo no viene de otra parte del mundo. El anticristo viene donde era el Imperio Romano. De ese lugar surge el anticristo. Y él va a hacer cosas increíbles. Va a perseguir a los santos de Dios. Y ya más adelante veremos varios detalles donde podremos mostrar claramente que esto sucedió. Apocalipsis 17:8 nos dice: la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era, no es y será. ¿De qué está hablando? Aquí está hablando de una bestia que sería ¿qué? Herida. Pero dice que esta herida mortal sería sanada. Nosotros estudiaremos un poco más adelante, pero voy a darle un poquito de detalles. Miren, la bestia que describe la Biblia se refiere al sistema romano de adoración. Se refiere al Vaticano, al papado, cuando era político y religioso. Ellos se creían la autoridad sobre todos los seres de la tierra. Ellos eran conciencia de los hombres. Esta iglesia tenía autoridad sobre todas las personas y hubo un tiempo tan terrible sobre la tierra cuando los seres humanos eran muertos si no obedecían sus instrucciones. Hubo un tiempo de la Edad Oscura y ese tiempo fue el tiempo más terrible, más triste de la iglesia. Era el tiempo cuando los hombres no podían pensar, solo tenían que obedecer ciegamente. Si no hacían caso, entonces había un tribunal que se llamaba el Tribunal del Santo Oficio. ¿Qué era este tribunal? Era el que tenía autoridad sobre la conciencia de los hombres. Y si los hombres no hacían lo que ellos pedían, entonces eran ejecutados. No por el sistema religioso, sino por el sistema político. Y mis amigos, los días más oscuros de la tierra son los días de la Inquisición. ¿Pero qué pasó? Un día, el general Berthier fue ordenado por Napoleón que fuera a Roma, tomara preso al Papa y lo encerrara. Esa fue la herida mortal. ¿Pero qué dice la Escritura? Que esa herida de muerte sería sanada. Y una vez que se sana esa herida, dice, la tierra se maravillaría en pos de la bestia.
Después de esto, parecía que había perdido el poder, pero no fue así. Mis amigos, hoy día vivimos en un tiempo totalmente diferente. El tiempo que hoy vivimos es el tiempo donde los hombres están maravillados, se sienten emocionados. ¿Por qué? Porque ahora reconocen que Roma, que el lugar donde se administra la religión más popular del mundo es el lugar más santo de la tierra. Juan Pablo II fue uno de los papas más extraordinarios que había tenido la tierra. Este hombre fascinó a la humanidad. Los hombres estaban tan emocionados de ver a este hombre como el hombre que representaba a Cristo en la tierra. Cuando este hombre murió, más de 70 presidentes del mundo fueron a ese lugar para rendirle homenaje al hombre más extraordinario de la historia. La tierra se maravilló en pos de la bestia. Lo que yo estoy hablando es muy delicado. Mis amigos, para mucha gente le va a sonar un poco difícil, pero mi amigo, si yo no hablo, las piedras hablarán. Hay un Dios en los cielos que tiene el control de este mundo. Y mis amigos, no importa lo que esté pasando en este mundo, Dios todavía está en control. Mis amigos, es importante que nosotros estudiemos estos periodos de la historia. Nosotros vemos a esta bestia que tiene un periodo de tiempo de existencia. Este tiempo de existencia es un tiempo importante, interesante. En la próxima conferencia, yo voy a continuar hablando acerca de estos detalles, de estas cosas que a usted le van a ser interesantes. Quizás le va a enojar, pero le voy a pedir, por favor, no deje de escuchar, porque estoy seguro que Dios tiene algo especial para usted. Dios le ama con un amor tan grande que siempre le está dando una oportunidad para que usted pueda decidir entre el bien y el mal, para que usted pueda hacer lo que a Dios le agrada. Yo le digo con todo mi corazón, amigo, Dios le ama y por amor Dios le está enviando este mensaje a usted. Si usted es sincero, si usted tiene un corazón limpio y usted dice, yo no he conocido estos detalles, por favor, le voy a dar un poquito. Lo que yo estoy dando es muy poquito. Me gustaría darles en detalle, mostrarles cómo actúan la bestia, cómo tienen las cosas todas organizadas, de tal manera que los hombres de este mundo, todos, estamos bajo un sistema que está gobernado por este sistema. Mis amigos, Dios nos ayude a tener una visión amplia y dejar que Dios nos abra el panorama para poder ver lo que Dios quiere mostrarnos. Que Dios le bendiga.